Entre los nombres que surgen con fuerza como posibles sucesores de Pedro, uno resuena con especial intensidad en los corazones de fieles que anhelan un regreso a la profundidad espiritual y a la verdad sin concesiones, el del cardenal Sara. Muchos lo tildan de ultraconservador, aunque él lo deja claro. No sigo las ideologías, y no soy de izquierda o de derecha, porque defiendo la verdad eterna del Evangelio, y cualquier ideología es solo construcción humana. Su nombre no solo aparece en listas de los posibles sucesores de Pedro, sino que es frecuentemente invocado como un faro que podría guiar a la Iglesia en su noche oscura. Lo que hace que tantos vuelvan los ojos hacia él no es la maquinaria mediática, que tiende a reducir su espiritualidad de manera bastante superficial, ni una carrera eclesial marcada por el cálculo político. Es su silencio, su testimonio de fe, su vida de oración y la firmeza de quien ha aprendido a amar a Cristo en la persecución y la pobreza. El cardenal Sara, nacido en Ourouse, Guinea, en 1945, en el seno de una familia humilde, fue bautizado gracias a la presencia de los padres misioneros del Espíritu Santo. A los 11 años ingresó al seminario menor y desde entonces su vida ha sido una peregrinación hacia el corazón de Dios. Fue ordenado sacerdote en 1969 y tras cumplir estudios en Roma y Jerusalén, fue nombrado arzobispo de Conakry con 34 años, siendo el más joven del mundo en ese momento. Eran tiempos de la dictadura comunista de Sékou Touré, donde aprendió como los profetas a hablar cuando el silencio es cobardía y a callar cuando de las palabras no brota la verdad. En sus libros, auténticos tratados de espiritualidad contemporánea, como Dios o nada, la fuerza del silencio, se hace tarde y anochece, y el día se acaba y la noche viene. Sara ha mostrado no solo un pensamiento sólido y profundamente anclado en la Escritura y los padres de la Iglesia, sino una espiritualidad radicalmente cristocéntrica, donde el sufrimiento, la adoración, la liturgia y el silencio se convierten en caminos hacia la santidad. Sus frases son claras y contundentes, como la Iglesia está muriendo, porque los pastores tienen miedo de hablar con claridad. La verdadera reforma no es una cuestión de estructuras. No necesitamos reformas porque el programa ya lo dejó Cristo. Necesitamos santos que vivan el Evangelio hasta sus últimas consecuencias, se han convertido en lemas para una generación que siente que las verdades de la fe se relativizan y dispersan como arena entre los dedos. En su diagnóstico del mundo actual, no ahorra palabras. La decadencia de Occidente está provocada por una crisis de valores y una amnesia de Dios. Europa ha renegado de sus raíces cristianas y se encuentra vacía de sentido. Se ha suicidado espiritualmente. Ha denunciado también la pérdida del sentido de lo sagrado. Hemos dejado de arrodillarnos ante Dios para hacerlo ante los ídolos e ideologías dominantes de la época. Creo que la actitud del mundo moderno es el reflejo de la cobardía de San Pedro durante la Pasión, tal y como aparece descrita en el Evangelio. El mundo, igual que Pedro, ha renegado de Cristo. El hombre contemporáneo ha tenido miedo de Dios, miedo de hacerse discípulo suyo. Ha dicho, no quiero conocer a Dios. Le han preguntado si conocía a Cristo, y ha contestado, no conozco a ese hombre. Ha sentido vergüenza de sí mismo, y ha jurado, Dios, no sé quién es. Hemos querido brillar ante los ojos del mundo, y por 3 veces hemos renegado de nuestro Dios. Nos hemos avergonzado de los santos y de los mártires. Dios, su iglesia y su liturgia, nos han causado rubor. Nos hemos echado a temblar ante el mundo y sus servidores. Pedro acababa de traicionar a Jesús cuando cantó el gallo, y en ese momento sus miradas se cruzaron. ¡Cuánto amor! ¡Cuánta misericordia en esa mirada! Y al mismo tiempo, cuántos reproches y cuánta justicia. Pedro lloró amargamente. Supo pedir perdón.
¿nos atreveremos a cruzar nuestra mirada con la de Cristo? Creo que el mundo le rehúye, tiene miedo. No quiere ver su imagen reflejada en esos ojos tan tiernos de Jesús. Se repliega. Pero si se niega a dejarse mirar, acabará desesperado, como Judas. Y esa es la esencia de la crisis contemporánea de la fe. No queremos mirar a aquel a quien hemos crucificado. Y corremos hacia el abismo. El mundo moderno debe atreverse a cruzar su mirada con la de Dios y por fin debe ser capaz de llorar. La frase "no hay que engañar a las personas con la palabra misericordia". Dios perdona todo y a todos, pero solo si hay arrepentimiento y conversión, es una declaración contundente del cardenal Sara, que subraya una de las preocupaciones clave de su pensamiento teológico y pastoral. La relación entre la misericordia divina y arrepentimiento genuino. Ha sido crítico con aquellos que en su opinión han malinterpretado o distorsionado el concepto de la misericordia de Dios, reduciéndolo a una especie de indulgencia que perdona sin una transformación interna. No existe permiso para vivir en el pecado o para perseverar en el error. El perdón divino está siempre disponible para quienes se arrepienten de sus pecados y buscan cambiar de vida. El concepto de la misericordia de Dios no es un cheque en blanco. Al contrario, solo es efectiva cuando hay un corazón arrepentido, que desea cambiar y volver a la gracia, lo que implica un rechazo del pecado y un firme propósito de enmienda. El cardenal Sara no critica a los pecadores, ni cierra las puertas a ninguno. El problema radica en que se ha popularizado en algunos sectores de la Iglesia una especie de perdón divino incondicional, sin llamado al arrepentimiento y a la conversión. Esta visión es peligrosa porque lleva a las personas a una falsa sensación de seguridad, haciéndoles creer que no necesitan cambiar, que pueden seguir viviendo en el pecado sin consecuencias, porque la Iglesia no les cierra las puertas a nadie. La Iglesia no debe diluir la verdad del Evangelio para agradar al mundo, sino que debe proclamarla con valentía, en lugar de promover un mensaje superficial de perdón sin transformación. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, en el encuentro de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, no relativiza el pecado, como se comprende de sus claras palabras. Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante, no peques más. Este pasaje es uno de los más conmovedores del Evangelio, porque nos revela la misericordia y al mismo tiempo la justicia de Cristo. Jesús no condena a la persona, pero tampoco aprueba el pecado, y ofrece siempre una oportunidad de redención. Con su respuesta, Jesús nos muestra que el perdón de Dios no es una justificación para continuar pecando, sino un llamado urgente a la conversión. La misericordia auténtica no encubre el mal, lo sana, lo transforma y nos invita a una vida nueva. En 2001 fue llamado a Roma por San Juan Pablo II para trabajar en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos hasta el 2014, en que fue nombrado prefecto de la Congregación para el Culto Divino por el Papa Francisco, cargo que desempeñó hasta el 2021. Frente al progresismo ideológico que diluye el Evangelio en sociología, Sara propone el fuego del Espíritu. Frente al clericalismo cómodo, él responde con rodillas dobladas en la tierra y ayuno. Frente a la confusión doctrinal, su respuesta es clara. Fidelidad a la verdad revelada, a la tradición viva de la Iglesia y a la cruz de Cristo. Su liturgia austera, su defensa radical de la vida, su amor a la Eucaristía, su visión apocalíptica pero esperanzada de los tiempos actuales, lo convierten en una figura profética. Los que lo admiran lo ven como un nuevo San Agustín para nuestros días, como un Moisés que podría guiar al pueblo de Dios en el desierto del secularismo y la apostasía. En sus críticas más punzantes, ha advertido sobre los peligros que acechan desde dentro. En la Iglesia reina una confusión profunda, porque no se habla con claridad, se acomoda la verdad al mundo,
y se prefiere agradar al hombre antes que obedecer a Dios. En cuanto a la identidad cristiana, ha sido aún más radical. También nosotros, con nuestros silencios y nuestras cobardías, estamos continuamente negando a Cristo. El relativismo es la mentira más peligrosa que se ha instaurado en el corazón del hombre moderno. El relativismo moral es otro aspecto fundamental de esta lucha contra Dios, porque pone en duda la existencia de una verdad absoluta. La aceptación de que todo es relativo lleva a la negación de principios fundamentales como el valor de la vida humana, la santidad del matrimonio, la dignidad de la persona y la justicia. El cardenal Sara ha sido una de las voces más claras y valientes en denunciar las ideologías de género. No solo desfiguran la identidad humana, sino que atentan directamente contra el núcleo sagrado de la sociedad que es la familia. Estas corrientes no buscan igualdad, sino confusión, pues niegan la biología y la naturaleza misma que tanto dicen defender. No podemos construir una civilización negando la realidad, afirma con firmeza. El hombre y la mujer son distintos, no enemigos, complementarios, no intercambiables. Allí radica la belleza del designio de Dios. Frente al discurso dominante que diluye toda diferencia y borra el sentido del cuerpo, Sara recuerda que una humanidad que reniega de su propia naturaleza, ignorando la realidad, reniega de su dignidad. Para él, esta crisis no es simplemente cultural o política, sino profundamente espiritual, porque implica el rechazo del Creador y del orden que él imprimió en la creación. Ha sido contundente al señalar que el mundo moderno libra una lucha satánica contra Dios, una lucha que se expresa en la creciente secularización, el relativismo moral, la negación de los valores cristianos tradicionales y la promoción de ideologías que se oponen al orden natural establecido por Dios. La batalla contra lo divino no es solo un fenómeno cultural o social, sino una lucha espiritual en la que el mal se disfraza de modernidad, de progreso y liberación, pero que en realidad busca despojar a la humanidad de su conexión con Dios y con los principios que sustentan la vida. El hombre moderno está en guerra contra Dios. Se ha convertido en enemigo de su propio Creador. En una batalla espiritual en la que la humanidad lucha contra su propia naturaleza, muchas veces sin saberlo, lucha en realidad contra su propia salvación. Su afirmación refleja una gran preocupación por el ser humano, porque en su deseo de alcanzar la autonomía absoluta y liberarse de la autoridad divina, ha caído en las trampas del mal, desconociendo las graves consecuencias espirituales de sus decisiones. A medida que el mundo se aleja de Dios y por ello, de las enseñanzas cristianas, se aparta también de la moral objetiva y universal que ha guiado a la humanidad durante siglos. La secularización para él no es solo el rechazo de la religión, sino una forma de desposesión espiritual, una acción que intenta vaciar al hombre de su esencia divina y de su propósito trascendente. El mundo moderno ha querido separar lo temporal de lo espiritual, separando al hombre de su propio Creador. Ha intentado construir una vida sin Dios, una vida autónoma, pero está pagando las consecuencias, porque desconociendo su propia naturaleza, está quedándose vacío. Con su frase "el hombre no quiere arrodillarse ante Dios", refleja una de las críticas más contundentes sobre la actitud del hombre contemporáneo en relación con lo divino. El hombre moderno ha caído en un profundo orgullo, fruto del individualismo y del relativismo moral. Este orgullo es la raíz de su rechazo a la autoridad de Dios, a la obediencia a sus mandamientos y a la humildad necesaria para vivir según su voluntad. El hombre ha dejado de doblar sus rodillas ante Dios, porque ha querido colocarse en su lugar. Este rechazo de la humildad se ve reflejado en la falta de oración auténtica y en la superficialidad de muchas de las prácticas religiosas. La oración, que debería ser el momento de encuentro íntimo con Dios, se ha convertido en muchos casos en algo opcional y secundario. No podemos vivir nuestra fe sin someternos a Dios. Somos criaturas ante el Creador,
y nuestra vida tiene un propósito que trasciende la temporalidad del mundo. Cuando afirma que el hombre está espiritualmente en bancarrota, denuncia la grave crisis que atraviesa la humanidad y que es el origen de muchos de los problemas que enfrenta. El hombre se ha colocado a sí mismo en el centro del universo, creyendo que puede vivir sin Dios, en un enfoque que ha distorsionado el sentido de la vida humana y su relación con lo divino. La única manera de superar esta crisis espiritual es regresar a la verdadera adoración de Dios. No como una práctica superficial, sino como una relación viva y transformadora. La oración es la respiración del alma, sin ella, el hombre se marchita y su vida se vacía. Entonces, ¿quién evita que el mal lo devore todo? No son los mandatarios, ni los poderosos del mundo. Son las madres que rezan por su familia en una cocina con el rosario entre sus dedos cansados. Son los religiosos escondidos tras los muros que interceden cuando nadie los ve, y cuyos cantos no escucha nadie, pero que hacen estremecer al cielo. Son los hombres y mujeres que se arrodillan adorando en la madrugada, para suplicar por una humanidad que ya no cree. El cardenal Sara eleva a los invisibles, a los olvidados, a los humildes. En un mundo que idolatra la fama, el poder y el éxito, él recuerda que la historia de la salvación está tejida por los pequeños que confiaron en Dios, y no por los poderosos que se glorían en sí mismos. Los santos que nadie conoce son los que realmente sostienen al mundo. Mientras Occidente discute cómo hacer más cómoda una fe diluida, los santos invisibles ofrecen sus lágrimas y su silencio, como escudo contra el mal. Ellos no buscan reconocimiento ni recompensas, porque sus corazones pertenecen enteramente a Dios. Y aunque sus nombres jamás aparezcan en los libros de historia, en el cielo brillarán con una gloria tal, que el mundo no puede ni siquiera imaginar. Los invisibles, los orantes, los fieles, los que lloran delante de Dios sin pedir aplausos, son los que sostienen al mundo. ¿Quién puede saber cuántas guerras no han estallado por una lágrima ofrecida en silencio? ¿Cuántas almas no se han condenado porque una joven ofreció su enfermedad por la conversión de un desconocido? ¿Cuántos matrimonios no se han destruido porque una mujer, arrodillada en soledad, suplicó, Señor, restaura lo que el mundo rompe? ¿Cuántas conversiones ocurrieron gracias al rosario de un alma desconocida? ¿Cuántos no se han quitado la vida porque alguien en una adoración perpetua pidió en silencio, Señor, salva a quienes hoy están perdiendo la esperanza? En el silencio de la historia, muchos milagros no llevan la firma de un santo conocido, sino de alguna abuela analfabeta que reza sin faltar un solo día, del joven que ofrece su dolor en secreto por las almas del purgatorio, de una monja invisible al mundo, que llora por los pecadores cada madrugada. ¿Cuántas veces fuimos salvados sin saberlo? ¿Cuántos milagros habremos recibido y desconocemos? ¿Cuántos abismos hemos evitado gracias a la oración de un alma escondida, a una anciana en su lecho, a un monje en su celda, a una madre con su rosario, quienes jamás conoceremos, al menos en esta vida, porque llegará el día en que Dios todo lo revelará y ningún suspiro ofrecido por amor quedará sin dar frutos? Por eso repite con voz grave y clara, los santos que nadie conoce son los que sostienen al mundo. Porque mientras casi todos corren detrás del éxito, ellos, como columnas ocultas, interceden para sostenernos, y son ellos, las verdaderas columnas que sostienen la Iglesia. Son ellos, los custodios del verdadero orden sobrenatural. El cardenal Sara narra que, durante un viaje a un país en guerra, una mujer le pidió que bendijera su rosario, el único objeto que no había soltado mientras las bombas caían sobre su casa. Cada cuenta es por un sacerdote eminencia, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía, y sin Eucaristía, el mundo muere de hambre, le dijo. Fue entonces, cuando comprendí, dijo, que esa mujer sostenía con sus oraciones a más sacerdotes que muchos obispos. En otra ocasión,
escuchó el testimonio de un obrero africano, padre de familia, que rezaba el rosario caminando diariamente 2 horas al trabajo. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió con los ojos iluminados: para que mis hijos amen a Dios más que a cualquier otra cosa. Para que si un día yo no estoy, el cielo no les falte. Ese es el misterio del reino. Los verdaderos protagonistas están escondidos. Pero el cielo los conoce, y el cielo los escucha, y por ellos, aunque todo tiemble y parezca perdido, el cielo se estremece, y el mundo aún se sostiene. En sus libros y conferencias, deja claro que la Iglesia no será salvada por debates ni por sínodos, sino por almas ardientes, por testigos fieles que no negocian la verdad. La Iglesia está llamada a ser la luz del mundo, no a adaptarse al mundo. Si el mundo vive en la oscuridad, la Iglesia debe iluminarlo con la luz del Evangelio. Para el cardenal Sara, la oración no es solo un acto de devoción personal, constituye el corazón de la vida espiritual. Esta perspectiva sobre la importancia de la oración no solo es un llamado a cada cristiano, sino también una invitación a la Iglesia en su conjunto a redescubrir la centralidad de estos momentos sagrados. La verdadera renovación de la Iglesia pasa por un regreso a la oración profunda, la adoración y el silencio ante la presencia de Dios, donde se forjan los cimientos de una fe sólida y auténtica. A través de esta reflexión, critica la tendencia a reducir la vida de la Iglesia a una acción social o política sin la debida atención al centro de la vida cristiana, que es la relación personal con Dios. El sacerdocio está en crisis porque muchos sacerdotes han perdido su identidad, han olvidado que son otros Cristos. Cuando el sacerdote no ora, no adora, no se inmola, se convierte en un funcionario sin alma. Distribuye el cuerpo de Cristo como si fuera pan ordinario. Se pierde el respeto, se pierde la fe. Donde no hay adoración, no hay fe. Los obispos y sacerdotes deben hablar con franqueza y sin temor a las críticas o presiones del mundo, porque la Iglesia se ve afectada por la tibieza de muchos de sus pastores, que temen pronunciarse de manera clara y decisiva sobre temas esenciales de la fe y la moral. Esta falta de valentía pastoral debilita a la Iglesia y hace que pierda su capacidad de ser luz en un mundo cada vez más oscuro. Los pastores deben ser valientes y firmes al hablar sobre la vida después de la muerte. A menudo, se tiende a evadir temas trascendentales y resulta incómodo y hasta desafiante hablarlos. Sin embargo, el cardenal cree que este es precisamente el momento adecuado para que los sacerdotes recuperen su valentía pastoral y recuerden a los fieles que todos somos peregrinos en esta tierra. La vida futura no es una simple idea abstracta, sino un llamado concreto a vivir el presente con una perspectiva eterna, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestra salvación. Si un sacerdote no predica la verdad sobre la muerte, el juicio, el cielo y el infierno, se convierte en un simple líder social que habla de cosas terrenales, como cualquier otra ONG. Si los sacerdotes dejan de hablar de la eternidad, pierden su razón de ser y se vuelven inútiles para la misión de la Iglesia. La vida después de la muerte es el fin último de toda la existencia humana, el verdadero propósito de la vida cristiana. La vida eterna es el centro del Evangelio, y un buen pastor tiene el deber de preparar a las almas para este encuentro con Dios. El cristiano no tiene miedo de la muerte, porque sabe que la muerte no tiene la última palabra. Esta frase resume su profunda visión espiritual sobre la esperanza cristiana. La vida no termina en el sepulcro, sino que encuentra su plenitud en Dios. Si bien reconoce que hay un combate espiritual en curso, su confianza está en el Señor de la historia. Jesucristo no es una idea, es una persona viva. Y está en el centro. No tengo miedo del futuro, porque la victoria ya está escrita en la cruz.
El cardenal Sara no es un político disfrazado de clérigo. Es un contemplativo con alma de profeta. En tiempos donde se discute más sobre estructuras que sobre santidad, Sara nos recuerda que la Iglesia no necesita ser reformada como si fuera una empresa, sino amada como se ama a una madre. Y tal vez, esa sea su mayor enseñanza a tener presente, independientemente de los resultados de un cónclave. Lo verdaderamente esencial de su pensamiento y de su espiritualidad ya están dejando una huella profunda en el alma de la Iglesia, independientemente de la posibilidad o no de su elección. Lo que debería movilizarnos es la contundencia de sus palabras, la claridad de su testimonio, la coherencia de su vida entregada a Dios en el silencio, y su compromiso con la verdad. Porque en épocas donde reina la confusión, muchos fieles no buscan solo un líder, sino una voz que los despierte, los sostenga y los conduzca con claridad hacia lo esencial, que es siempre Cristo. Por eso, conocer la espiritualidad del cardenal Sara es un regalo providencial, por lo que representa hoy para el pueblo de Dios. Sus reflexiones se alzan como un faro en la oscuridad, testimoniando la verdad, como una invitación a volver a lo verdaderamente importante. Y tal vez, ese sea el verdadero milagro que la Iglesia necesita, el despertar de muchos corazones. De hombres y mujeres que nos recuerden que la santidad sigue siendo posible, que la oración es más poderosa que cualquier estrategia y que el amor fiel a Dios, aun en medio de las tormentas del mundo, puede siempre transformar la historia. Si esta historia te ha inspirado y deseas descubrir otras, suscríbete a nuestro canal para no perderlas. Alma Mater es un granito de arena para que los valores de nuestra fe se abran paso en el mundo digital. Muchas gracias.